Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, una disculpa de antemano, estos últimos días de verdad ha sido muy pesado el ajetreo. No solo hay campañas rumbo a la presidencia de la República, sino también en diversas entidades federativas y en aquella en la que yo radico, pues también se renueva el poder ejecutivo estatal y el Congreso del Estado lo mismo que los ayuntamientos. Así es que, pues del medio en el que trabajo me han comisionado en ocasiones a cubrir a una candidata y en otras a la del grupo opositor. Así es que ha sido pesadísimo, pero muy ilustrativo y muy divertido porque a final de cuentas veo repetirse el patrón de conducta que se está dando a nivel federal entre denostaciones, insultos, pero también veo que hay muchas propuestas que generalmente no salen a la luz porque tanto la prensa como la gente en ocasiones lo que está esperando es ver precisamente el insulto, la diatriba, a ver quién ofende más contundentemente al rival. Ni hablar. Yo me fijo particularmente en las propuestas, se los he comentado más de una ocasión, pero también me fijo en otro aspecto que es fundamental, en el origen del financiamiento para saber si esas propuestas realmente son viables. Bueno, hecha la aclaración de la ausencia de algunos días y con el compromiso de tratar de que no se prolonguen demasiado, porque en ocasiones cerca de las candidatas hay muchísima gente que las rodea y que preparan sus giras en extremos de la entidad y regresar después al centro es complicadísimo por una parte y por la otra pues hay veces que los eventos terminan 8 o 9 de la noche y ya es pesadísimo primero regresar y después todavía tener que redactar la información al medio y finalmente dedicar algunos momentos para este espacio. Es pesadísimo, pero el compromiso de tratar de continuar con ustedes comentando las incidencias de estas elecciones 2024 sigue firme. Bueno, hay muchos acontecimientos en estos días en los que no estuvimos juntos. Hay muchos acontecimientos de llamar la atención. Solo me voy a detener en uno, quizá porque es el más preocupante, lo que ocurrió en Celaya con el asesinato de una candidata de Morena a la alcaldía. Iba con ella otro personaje que buscaba también una posición política, también de Morena, y que eventualmente murió víctima de los balazos. Me detengo en este asunto por dos razones fundamentales. Primero, la incapacidad de algunas entidades federativas para brindar seguridad, olvídense de los candidatos, a la sociedad toda, por una parte. Y encima le cargan la responsabilidad de vigilar a los candidatos que son, muchísimos. No creo que los cuerpos de seguridad estatales y municipales se den abasto para estar brindando seguridad a tantos abanderados de tantos partidos, entre los que tienen registro nacional y los que son locales, aunque algunos vayan a perder precisamente la presencia, porque no van a alcanzar la votación suficiente. En el caso de Guanajuato y particularmente de Celaya, pues ya sabemos que esa entidad federativa ha estado gobernada por Acción Nacional desde hace 30 años, se ha venido acentuando la delincuencia, se percibe como una de las entidades más conflictivas en materia de inseguridad y la percepción ciudadana ahí es casi del 100% de que la gente no tiene confianza de estar en las calles. Particularmente en lo que toca al asesinato de la candidata, esto es por lo que llamo también la atención. Primero, que se trata de una entidad, de un gobierno opositor que ha sido cuestionado por la inseguridad, que ha sido cuestionado porque el fiscal también ya lleva ahí una eternidad sin resultados y se niegan a removerlo, se niegan a hacer cambios
y que las justificaciones que da no corresponden con la realidad, porque esto lo convierten en una lucha partidista en la que dicen el gobierno de la República es el que tiene la culpa, porque se trata de delincuencia organizada, es decir, ellos sin haber movido un dedo ya dictaminaron que esto es asunto federal, no se meten en nada, culpan a la federación y ellos no son responsables de nada. En fin, ¿para qué diablos quieren gobernador si no se va a hacer cargo de nada? El problema de fondo es que se dice que detrás está el crimen organizado, tanto del gobernador como del fiscal. Bueno, una investigación a fondo es lo que urge. Me parece que en ese sentido le ha temblado la mano al presidente de la República, sobre todo tratándose de la vida de numerosas personas allá en Guanajuato. Ese es el primer aspecto. El segundo, se pidió seguridad para la candidata, como mandata el protocolo primero a la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, y sin embargo, y esto fue antes de que empezaran las campañas para que la tramitología permitiese que el primer día de arranque pues ya tuviese la seguridad, y la burocracia del INE ahí se exageró y no se le dio seguridad y las consecuencias las estamos viendo. Pero yo llamo la atención sobre el hecho de que el INE se convirtió ahí, cooptado por el gobierno estatal, al margen del poder central que tiene el Instituto Nacional Electoral. Ahí se partidizó a favor del gobierno panista, porque previamente incluso alrededor de 50 candidatos se saturó el sistema, cosa que no es culpa de los candidatos, sino de una mala planeación, y les negaron el registro y todavía hay problemas con eso. No necesitaron bajarlos, ni recurrir a ningún tribunal, ni detectarles o inventarles alguna falla, simplemente tiramos el sistema, ya no se pueden inscribir, se acabó el plazo, no llevaste a nadie, se acabó. No puedes competir. Para la próxima te esperamos y hazlo con tiempo. Terrible situación, ¿eh? Este ya era el aviso de cómo se estaba comportando la autoridad electoral. Después retrasa burocráticamente la protección a una candidata, viene el asesinato y todo el mundo quiere lavarse la culpa o repartirla de manera total a gobierno federal por una parte, al ejército, la Guardia Nacional, quiere repartir culpas diciendo que, pues bueno, esto si hubo participación del crimen organizado, otra vez prejuzgando, pues le toca al gobierno federal y no es mi responsabilidad. Esto nos lleva, insisto, a una toma de posición, por lo menos en Guanajuato, del Instituto Nacional Electoral, a favor del gobierno en turno. Ya costó un par de vidas. Y la violencia sigue y no hay ninguna garantía de que se detenga. Incluso la policía detuvo a un periodista que estaba documentando el hecho, lo golpearon, le destrozaron los lentes puestos a golpes en la cara y aparte le borraron todas las fotografías y videos que había tomado con su cámara. Según ellos, les pidió dinero. Policías, siempre policías, bajo órdenes, ya sabemos, del fiscal, que no es bien visto, y al que acusan todos de colusión con el crimen organizado. Lo golpean y los policías dicen que fue él el que los agredió, desarmado completamente frente a varios Rambo, y pues tuvieron que defenderse. Ni hablar, esto también ya se ha hecho público y yo dudo mucho que pase a mayores mientras no haya un cambio de gobierno después de 30 años en Guanajuato. Y cierro con esto que es, bastante preocupante porque en virtud de que hay muchos gobiernos estatales que no son capaces o que no tienen la voluntad o que de plano incluso están tan coludidos con el crimen organizado
que no representa garantía alguna para los candidatos, pedirle seguridad al verdugo, es probable que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional, se hagan cargo de la seguridad ya no solo de los gobernadores candidatos a gobernadores, sino también de los aspirantes al Congreso, a los congresos en 9 entidades en los que se renuevan y a las presidencias municipales. Ni hablar. Menudo lío, menudo lío. Hay casos como el de Morelos, por ejemplo, donde tiene 3,000 policías para dar seguridad a 2 millones de personas. ¿De a cuántos nos tocan? Échenle números. Y encima va a tener que, de esos 3,000, algunos son administrativos, otros están en lo que llaman C5, los centros de inteligencia o de monitoreo, de manera tal que los que están en calle y se distribuyen por el estado, siendo optimistas, unos 2,300, 2,500 para 2 millones de personas. No hay manera. No hay manera de brindar seguridad. Encima de esos 2,500, quítenles aquellos que se van a dedicar a cuidar a candidatos de partidos locales, a los de coaliciones y que aspiran lo mismo a la gubernatura, que a alcaldías y al Congreso local, los que van a ser o van a competir por diputaciones federales y al Senado de la República. Olvídense. Es tiempo propicio para el crimen organizado, si antes no lo era ya, porque 3,000 policías para 2 millones de personas, 2,500 en campo, siendo optimistas, y en Morelos 14 bandas delictivas, desde cárteles Jalisco Nueva Generación, el cártel Sinaloa, la familia michoacana, el cártel Tepito, Guerreros Unidos. No les hago la lista larga, son 14. Con 2,300 policías mal capacitados, mal dirigidos y que hasta ahora no han dado muestras de poder contra la delincuencia. Esos son los temas que quería poner hoy sobre la mesa. La incapacidad de los gobiernos estatales para brindar seguridad, la colusión de autoridades locales del INE con el gobierno en turno para ofrecer o negar seguridad a los candidatos a capricho, incluso tirar candidaturas porque les tiramos el sistema o los saturamos para que no se inscriban como abanderados, los asesinatos como en Celaya, la incapacidad, como les he dicho, a nivel local, que obliga al gobierno de la República a intervenir, probablemente, porque se van a sentar a dialogarlo el gobierno de la República y el INE nacional de Guadalupe Tadei. El replanteamiento de la estrategia que se había definido para la seguridad en estas elecciones. Menudo lío, y todavía faltan 2 meses. Esperemos que no haya más contratiempos, más asesinatos, pero lo que yo estoy viendo, siguiendo en campo a candidatos a un gobierno estatal de ambas partes, tanto de Morena y sus aliados como de PRI, PAN, PRD, lo que veo es que los riesgos de nuevos asesinatos están latentes y que el Estado, los estados, las entidades federativas y sus cuerpos de seguridad son incapaces de brindar seguridad no solo a la sociedad, sino ahora a quienes aspiran a un cargo de elección popular, y que la distracción de elementos policíacos para darle seguridad a un grupo de notables que compiten por el poder
deja en la indefensión a una sociedad que ya lo estaba de por sí. Que Dios nos haga reconfesados, y particularmente a los candidatos, porque eso sí, hay muchos que están en la mira. Ni hablar. Así marcha el proceso electoral. Era previsible que el narco interviniera, pero apenas estamos empezando a ver los estragos de no haber, por una parte, combatido el problema desde el inicio del sexenio, no solo sembrando a futuro, eliminando las causas de la violencia, tratando de apoyar con programas sociales a los pobres, bienvenido, pero eso es a largo plazo. Teníamos un problema encima que venía desde Calderón y no se atendió frontalmente. Y se peca de ingenuo si uno cree que no iban a participar en las elecciones. El narco es el gran elector. Se los dejamos de tarea al gobierno de la República, a los gobiernos estatales, a quienes hoy, sin haber dejado el poder, todavía desgobiernan, porque a final de cuentas en manos de ellos está nuestra seguridad como sociedad. Vamos a seguirlo retratando. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.